la Biblia que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando Él es el Señor, cuando tú le rindes todo, entonces es inminente una gloriosa libertad. Bien, abre tu Biblia por favor al libro de Lucas capítulo 4 y voy a continuar con esta serie acerca de estrategias de victoria y el título de hoy es Gloria y Poder. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos para enfrentar este año, pero ¿cómo hacerlo? ¿De qué manera hacerlo? Vamos a tomar la segunda tentación de Jesús y es precisamente lo que nos va a permitir extraer esa riqueza de los recursos que requerimos para mantenernos alertas ante las condiciones que vivimos. Vamos a ponernos de pie, acompáñame por favor. Versos 5 al 8, si gustas puedes leerlo conmigo. En voz alta es grato si pudiéramos escuchar tu voz. Verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Subraya esa frase, por favor. Y a quien quiero la doy. Si tú, postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Toma tu lugar, por favor. Como inicio de año, las propuestas, los planes para expandirse, para lograr adquirir una mayor capacidad de logros, de éxitos, se sustentan en lo que planeamos y la forma en que podemos alcanzar y lograrlos, la vía de llegar a ellos. Y a lo largo de nuestra vida hemos venido adquiriendo una cantidad de recursos, de talentos, de capacidades, desde intelectuales, académicas, hasta la destreza donde Dios nos ha bendecido con nuestras manos, de lo que hacemos. Y esto es, sin lugar a dudas, un recurso enorme para hacerle frente a las necesidades de la vida cotidiana. Y es en esta área específicamente donde el enemigo trató ese tema con el Señor Jesús. Recordarás que lo llevó al desierto, al lugar donde las necesidades, las crisis, la falta de recursos, el hambre habían hecho estragos. Pero de ahí lo traslada a la cima, es decir, al lugar donde las ilimitadas posibilidades pueden ocurrir, de la abundancia, de la plenitud, de la fama, del poder, de la riqueza. Y ahí es donde está el riesgo de la riqueza ilegítima. Este es el punto que es importantísimo para ti y para mí, porque esta es una de las más grandes tentaciones que en los últimos 20 años hemos estado experimentando en todas las esferas de nuestra sociedad. Una enorme riqueza ilícita, pero con un enorme costo a pagar. Qué terrible. Las noticias las tenemos todos los días inundadas de este tipo de condiciones. Y es aquí donde tenemos que encontrar nosotros la base, el fundamento exacto para que seamos inamovibles ante las propuestas que durante este año nos pueden ocurrir. Para que no caigamos en la tentación de querernos enriquecer de una manera fácil, rápida. No hay caminos al éxito sin esfuerzo, sin peso, sin sufrir, sin lágrimas, sin dolor. El éxito momentáneo es efímero, pero con un alto precio a pagar. Y es aquí donde vamos. El enemigo le está diciendo una propuesta perversa. Le está diciendo en palabras mías, Jesús, estás a punto de entrar en el ministerio. Estás a punto de servir a Dios. Y vienes con hambre, con sed. Estás en la ruina. No tienes un nombre propio. Todavía te dicen el hijo del carpintero. Todavía pareces ser dependiente de tu padre. Parece que tú no tienes ni un lugar seguro en donde habitar.
No hay nada que tú puedas ofrecer a nadie, puesto que estás en la ruina. Esto es lo que prácticamente el enemigo le estaba diciendo al Señor. Y eso a veces suena para nosotros algo así, ¿verdad? Máxime cuando andamos de novios. No, ese no tiene ni en qué caerse muerto. ¿Verdad que sí, jovencitas? Pues yo espero que aprendan la lección, jovencitas, y hasta que no tenga algo que ofrecerles en carácter y con qué, entonces. Que a veces nos casamos a la rápida. No. Tenemos tiempo. ¿Bien? Así que el enemigo le estaba diciendo: Jesús, te encuentro en una situación de fracaso. Pero Jesús guardaba silencio ante estas propuestas. Pero las palabras de este adversario estaban dirigidas para esperar una respuesta que cambiara en el momento actual o en el preciso momento. Lo que el enemigo estaba proponiéndolo era que había otra forma de poder llegar a alcanzar el éxito y no tener que sufrir bajo la voluntad de Dios. El enemigo le estaba enseñando que había otras propuestas que él tenía que pudieran representar un cambio para su presente y su futuro sin tener que atravesar la cruz, sin tener que pasar por hambre, por escasez, por estrechez, donde él pudiera tener la autonomía y la soberanía de sus finanzas, de sus decisiones y acciones para cambiar su futuro. Wow. Cuando yo descubrí esto dije, es una de las peores tentaciones que podemos encontrar. Muchas personas están siendo movidas a cambiar sus principios y convicciones porque cuando la adversidad, la estrechez nos confronta, cuando no tenemos otra forma de cómo enfrentar esa situación, queremos encontrar una salida. Y es donde ahí precisamente el enemigo propondrá una gran cantidad o un abanico de posibilidades a su alcance que representan aparentemente la facilidad de cambiar nuestra situación actual, pero lo que nunca el enemigo te va a decir, el alto precio de la factura que va a cobrar. Ese es un punto. Qué impactante podemos encontrar al Señor Jesús guardando silencio, escuchando las propuestas. El enemigo estaba tratando de alterar la conducta y carácter del Señor Jesús. Su propósito era desvirtuar la misión a la cual fue llamado. Y tú y yo tenemos un propósito en la vida. Tú y yo somos responsables de cómo mantenernos dentro del contexto del propósito de Dios para nosotros y estar alertas para no desvirtuar, para no cambiar, para no correr en vano. Dios tiene un plan para tu vida. Y ese propósito, si nosotros decidimos tomarnos de la mano de Dios, se va a lograr. Pero aquí es donde está el gran conflicto. La tentación es, ¿por qué tengo que pasar por adversidades si Dios es el Rey de gloria? Si soy hijo de un rey, si las riquezas del Padre están a mi disposición. El enemigo estaba tocando precisamente el punto más álgido cuando estamos después de un tiempo de crisis, de adversidades. Muestra, en un instante le mostró toda esa gloria y riqueza de los reinos. No tenemos que entrar en el aspecto teológico de si fue o no fue, o si estaba en el Espíritu. El punto real es que en un instante el enemigo le mostró todo lo que era capaz de hacer, de ofrecer, de proveer y sobre todo de prometer, pero no todo lo que promete el enemigo lo cumple. Tenemos que darnos cuenta sobre esta condición de un adversario que es el padre de mentiras. Dice el Evangelio de Juan. Como la mayoría de los políticos, producen, hablan, dicen, prometen. Bueno, el resultado ustedes ya lo saben, para que no votemos por los mismos. Así que, ¿qué le dice el enemigo? Yo te propongo una nueva forma de hacer las cosas. No tienes por qué sufrir, porque caminar dentro de la voluntad de Dios vas a encontrar momentos donde no habrá que comer. Habrá tiempos donde la enfermedad va a llegar y se va a arraigar y va a propiciar que tu fe se debilite cuando yo puedo darte todo lo que tú necesitas.
¿Cuántos de tus recursos, que son bastantes y hábiles, necesitan de un gran escenario para que tú puedas sobresalir, para que puedas alcanzar una plataforma donde seas conocido, donde puedas ser valorado y apreciado, donde obtengas fama, donde obtengas riqueza, donde seas invitado a una gran diversidad de escenarios y tengas un nombre que está por encima de los demás? Wow. Qué tremendo, ¿ah? Eso es precisamente la tentación del reino de los ojos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 16, por favor. Y es justo ahí donde el enemigo sabe exactamente cómo atraer nuestra atención. Conoce la naturaleza del ser humano. No es porque sea tan sabio, es porque le ha funcionado su estrategia de todo el tiempo. Porque al conocer la respuesta de la naturaleza humana, sabe qué ofrecer, cuándo hacerlo y de qué manera hacerlo. Y el apóstol Juan escribe de esta manera: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No provienen del Padre. ¿Es mala la prosperidad? No, cuando es lícita, cuando es honesta, cuando es adquirida a un enorme precio de entrega y sacrificio. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que esta propuesta es para caminar y hacer las cosas de una manera distinta a lo que Dios ha ordenado. Es decir, Dios está excluido de ese sistema de valores y principios para que la gente pueda hacer y decir como quiera. Es como la gran mayoría de personas que un buen día dicen: Señor, te pido trabajo, no te pido riqueza, soy honesto. Tú nomás ponme donde hay y de lo demás me encargo yo. ¿No? Eso es lo que dicen algunos. Nomás colócame donde está y yo me encargo del resto. El enemigo exactamente sabe que nuestras necesidades físicas, fisiológicas o materiales, financieras están ahí y son un enorme peso a nuestra vida. Así que estaba ofreciendo todo aquello que es llamativo, todo aquello que produce una acción o una reacción dentro de nosotros, porque apela al sentimiento, apela a nuestra mente, apela a nuestro ego, apela a nuestra ambición, apela al éxito, apela a aquello que también es legítimo, como es decir, luchar para obtener una mejor posición o una mejor calidad de vida. Pero lo que el enemigo está proponiendo es una forma muy distinta de lograr alcanzar el éxito como Dios lo ha preparado para nosotros. La gran tentación es querer nosotros evitar a lo largo del año venidero, del año en curso, una condición de dolor, de carencias, de propiciar que nosotros cambiemos de estatus, que cambiemos y el dinero sea cada vez más abundante, más fácil de llegar y por toneladas. Y para quienes anhelan alcanzar posiciones de liderazgo, es más fácil cuando el enemigo tiene propuestas que pueden representar ventanas abiertas o puertas abiertas para que vayan remontando sus escenarios hasta lograr conocer y obtener una gran cantidad de seguidores. ¿Tú crees que el enemigo no sabe cómo apelar a nuestro ego? Bueno, nomás a mí, es obvio. El enemigo sabe dónde nosotros estamos parados, conoce exactamente cómo somos. Y es más, no sé cómo puede hacerlo, pero sabe el momento exacto cuando estamos más vulnerables. No puedo decirte cómo lo sabe porque no es Dios para estar en todos los lugares. Pero de alguna u otra manera sabe exactamente cuándo llegar y con la medida que a veces es tan sutil para poder cambiar o lograr lo que quiere. Recordarás en el huerto, de una manera sutil, velada, llegó y habló al corazón, a los oídos de Adán y Eva. Así es como lo va a lograr en este tiempo.
sus argumentos más impactantes son aquellas necesidades que nosotros estamos experimentando o lo que anhelamos tener o hacer. Muchas veces cuando nuestras capacidades intelectuales, físicas, no son capaces de poder lograr el éxito o la esfera de posición social que anhelamos, lamentablemente la ambición es capaz de lograrlo. Por eso hoy tenemos un alto grado de personas involucradas en el narcotráfico. Pero a veces hemos romantizado nuestro español y las circunstancias. Es que la necesidad me obligó a robar. Digámoslo lo que es un ladrón. Y no podemos utilizar eso. Yo puedo decirte que cada vez que me encuentro, por ejemplo, en una esquina, la gran cantidad de invidentes están vendiendo, están haciendo algo por obtener algo. Pero hoy hemos romantizado nuestra sociedad y lo que sucede de tal manera que a lo malo decimos bueno. Así que no podemos llamar a esa situación específica como que robó por necesidad. Es mejor tocar la puerta y decir, oiga, tengo necesidad, ¿me puede ayudar? Aunque a veces somos muy duros, es cierto, incluyéndome a mí, que a veces decimos, no, puede chambear y no hace nada. Pero sí es necesario que lo hagamos. Por lo tanto, lo que el enemigo es capaz de ofrecer es algo que ya no podemos nosotros en ocasiones realizar, alcanzar. Muchos tienen sueños, metas y anhelos, pero no se han preparado para lograrlo. O aún si su preparación es escasa, limitada, y no pueden superar su entorno, ahí es donde viene esta propuesta perversa. ¿Cómo hacer para alcanzarlo? Ya no te desveles estudiando, yo tengo una mejor forma. ¿No? Yo tenía un maestro en diseño que nos hacía la vida imposible cuando estábamos en la escuela de arquitectura. Y él nos decía, después de que era tan exigente, la noche es larga, pero hay café. Así eran sus palabras y nosotros por algún momento, ¿no? Pero ¿qué sucede? El enemigo va a propiciar una atmósfera donde pueda ser susceptible para tener un oído atento que le agrade escuchar cosas y diga, bueno, no está mal. Parece que esta propuesta me va a permitir pagar mis deudas. ¿Y por qué no enviar a mis hijos a una buena escuela? ¿Y por qué no cambiar de vecinos, cambiar de residencia? ¿Por qué no una casa en Puerta de Fierro? ¿Y por qué no hacerme una nueva, una casa de campo? Wow. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas acontece? Pero aquí vamos entrando en este problema. La condición de la riqueza que el enemigo propone es la adoración. Fíjate bien. La condición para que el enemigo pueda dar, pueda ayudar, pueda bendecir, no bendecir, prosperar, es adorarle. Solo quiero hacer una breve acotación. El Señor Jesús no entró en si le era lícito o no lo que tenía. Era lo de menos. Era como tratar de hacer un trato de aquel que es el dueño de la planta de vehículos y tú le quieres vender un espejo. El dueño, el rey del universo, queriendo tener los reinos de este mundo cuando Él es el todopoderoso, aquel que hizo lo que hoy vemos. Pero el enemigo estaba tratando con la humanidad de Jesús. Le estaba llevando precisamente a un punto donde le dice, mira, tú has venido para ganar un reino. Tú has venido aquí con una misión específica para triunfar, para lograr el éxito, para hacer de la voluntad del Padre tu prioridad. Pero te aconsejo, tengo una mejor manera de que puedas llegar a alcanzarlo sin tener que atravesar por Getsemaní, sin tener que atravesar por los momentos críticos de desprecio, de rechazo. A nadie le gusta que nos desprecien y nos rechacen.
Fíjate la propuesta tan perversa. Él estaba diciendo, tengo una mejor manera. Te propongo cambiar tu presente y tu futuro. Si tú tan solo reconocieras mi autoridad y poder, le dice el diablo, tendrás todo, absolutamente todo. La palabra adorar significa rendirse, postrarse, reconocer a otra persona o a alguien. Y también la adoración tiene formas muy sutiles de presentarse. Cuando nosotros le tributamos a alguien una posición, o cuando a las cosas las tenemos por lo máximo, o a las personas les tenemos un pedestal. Eso se llama adorar. Y nosotros, cuando reconocemos el poder del adversario, estamos en vías precisamente de reconocer su poder. Y aquí permíteme hacer una acotación, probablemente me lleve unos minutos o me lleve todo el servicio. La pregunta es, ¿has pensado que Dios bendice y el enemigo puede prosperar? ¿Has pensado en eso? Ese es un hecho real. Dios bendice a los suyos y el enemigo prospera a quien le sirve. Mencioné la semana pasada que no me gusta hablar tanto del enemigo, pero hoy es el día. Son los tiempos. Mencioné que el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el Señor Jesús, nunca lo subestimó, nunca lo minimizó, siempre lo trató en ese nivel. Y nosotros tenemos que movernos de igual manera, en el mismo sentido, pero reconociendo que no estamos supeditados al enemigo ni a sus acciones, porque quien gobierna nuestras vidas es el Señor. A quien servimos y pertenecemos lo venció en la cruz del Calvario. ¿Correcto? Así que no estamos bajo el temor de, ay, ¿qué va a pasar? No, estamos moviéndonos a través de lo que la Biblia nos enseña para aprender a no caer en esas trampas que muchas personas actualmente han estado inmersas y no saben ni cómo entraron ni cómo pueden salir de esas trampas en las que están. El problema de la riqueza no es tenerla. El problema de la riqueza es cuando ilícitamente se obtiene, cuando se genera. Porque el enemigo siempre va a tratar de cobrar la factura cuando menos las personas lo piensan. No hay caminos fáciles al éxito, mis hermanos. Jóvenes, no hay camino fácil a la victoria. Eso es algo que ustedes y yo tenemos que aprender. Porque cuando tenemos 18, 20 años, yo me como al mundo, ¿cuál problema? Y le podemos dar a quien sea, ¿no? Ya los años nos han pegado tanto que hemos tenido que aprender que hay un proceso para poder alcanzar y llegar al final de la meta que queremos. Y ese proceso estará lleno de entrega, de lucha, de esfuerzo, de batallas, de mantener un carácter sólido, de unos principios que no cambian con el tiempo, que podemos creer en el valor absoluto moral de Dios y no en los valores que el mundo está colocando. Esto es algo que debemos colocar muy claramente. Así que, ¿el enemigo prospera? Sí. El enemigo tiene una gran capacidad de cambiar circunstancias. Ahora, no estamos hablando para que tú te hagas buscador del enemigo. Vamos a hablar del precio que él va a cobrar a quienes él les hace creer que Dios los está bendiciendo. Hace años, cuando salíamos de aquí a evangelismo, salíamos 2 semanas a tocar las puertas para ir y predicar el evangelio 2 veces por semana aquí en la iglesia. Y una vez me tocó una señora que tenía un negocio muy peculiar en casa. Cuando yo le pregunté, ¿a qué se dedica? Tengo mi negocio en casa. Pues a lo mejor tiene venta de algún producto, a lo mejor arregla algo. Y cuando empezamos a platicar me dice, es que yo tengo un don de Dios.
Leo las cartas. Wow. Leo el café. Ya nomás me faltaba decirle, ya estoy leyendo lo que dice usted en su mente. Nomás le faltó decirme eso. Y le tuve que llevar el mensaje de amor, de libertad y decirle que ese no era un don de Dios. Que ese era un alto riesgo que ella estaba corriendo y que tarde o temprano iba a pagar el precio. ¿Y sabes qué pasó? El Señor me permitió verla y traer a los pies y venir a la iglesia. Qué importante. Pero esto es precisamente donde las personas creen que Dios les confiere ciertos talentos, ciertas capacidades, y es que ayudamos a las personas. Yo hago buenas obras. Pero en mis años jóvenes había un músico de Autlán de la Grana, Jalisco, así se llamaba antes, Autlán de la Grana, Jalisco, de un guitarrista muy famoso, Carlos Santana. Y quiero que veas esta imagen y me digas qué es. Era un disco que yo tenía. Es un león. No, no es un león. Este era de los primeros mensajes subliminales que nosotros empezamos a absorber. Me voy a hacer un ladito para que lo puedas ver. Wow. Wow. Y a mí me gustaba. Yo bailaba esas. Samba para ti. Y luego la canción Caminos del Mal. Uf, o sea. ¿Puedes ver aquí unas piernas? Esto es una falda. Y más adelante. Pero yo lo tenía en mi casa. ¿Y qué problema? No pasaba nada. Nada pasaba. Pero lo que no te dabas cuenta es que esa música estaba produciendo algo más allá del efecto natural. ¿Qué sucedía? Una gran cantidad de artistas hasta el día de hoy van y hacen pacto o buscan quien les haga el milagro de bendecir, de tocar, de conjurar sobre sus talentos, sobre su música, para que alcancen lo que humanamente es imposible lograr. Mira, cuando creces en un hogar como yo, donde hay un buen sentido por la música, por las voces, y encuentras con que canta una mujer un exitazo y dices, ¿qué? Ni en el baño. Pero estamos entendiendo que hay una enorme cantidad detrás de esa condición que está propiciando que la ambición mal encausada, la ambición que no tiene límites, que no se conforma a una condición de principios y valores, va a trascender y va a cambiar el resto de sus días. El grupo Kiss, por ejemplo, a mí no me gustaban por feos. Y su música se me hacía muy, pero eran de mis tiempos. Y también ellos estaban aliados con este tipo de cosas. No vayamos lejos, la banda de Eddie Sinaloa también, muchas bandas, muchos banderos, o sea, no podemos negarlo. En todos los ámbitos musicales, una gran mayoría sabe que la única forma de poder accesar a un éxito seguro, momentáneo, vamos a llamarlo, es buscando la intervención de lo oscuro, de lo perverso, para que haga prosperar, florecer sus esfuerzos y estén en el panorama de todas las personas. Wow. Yo te puedo decir de ellos de mis tiempos y sé y he escuchado una gran cantidad de otros. Hace años estuve en Cuba, en una ciudad que se llama Guanabacoa. Y cuando estás ahí se siente algo extraño como resultado de que hay una enorme población cristiana, y si cruzas, por ejemplo, la calle, por llamarlo de esa manera, hay una gran población con una enorme inclinación hacia la santería, la hechicería, hacia esa área. Y cuando estábamos en la iglesia,
me dice el pastor de ahí, oye, ¿no has sentido algo raro? Le digo, sí. Cuando íbamos entrando se siente como una opresión. Dice, es que de aquí para allá se encuentra este tipo de ambiente. En esa ciudad, Guanabacoa, murió Juventino Rosas, el mexicano. Años después, en la iglesia entra un muchacho como de unos 30 años. Wow. Para los que tienen 30 años son muchachos para nuestra vista. Entró como unos 30 años, todo de blanco. Rápido, hay algo en él. Y me acerqué. Y le digo, ¿de dónde vienes? Digo, eres bienvenido a este lugar. Nos gusta que estés aquí. ¿De dónde vienes? Y él empezó a incomodarse. Me dice, si te digo, ¿no es algún problema, conflicto? Le digo, no, adelante. Dice, yo me dedico, así dijo él, a bendecir a muchos. Le digo, ¿cómo? ¿Qué haces? Es que yo fui a Cuba, a Guanabacoa, donde yo estuve, para encontrar un brujo que me hiciera su discípulo. Y hoy soy discípulo de él y yo estoy aquí para bendecir a las personas. Fíjate, el enorme peso. Y yo pues precisamente volviendo y llevándole a él, ¿sabes? Pues yo estoy con el lado de los ganadores. Tú necesitas al Señor. Y empecé a compartirle del Evangelio. Y él empezó a llorar. Pero decía, es que no puedo hacer más. No puedo dejar esto. Me gobierna, me domina. Y asistió varias veces a la iglesia. Y en cada una de ellas orábamos juntos. Yo no tenía temor de que si algo le iba a pasar, pastor, que le ponga la mano. Y la última vez que hablamos, le dije, tú necesitas desechar esas imágenes que te trajiste de allá, pero ya están bendecidas por aquí. Tú necesitas romperlas, tirarlas, si es que quieres vivir en libertad. Sus palabras fueron las siguientes: no puedo. No puedo. Y dejó de asistir a la iglesia. ¿Cuántos políticos están en esa condición? Ya se nos olvidó, pero hace algunos años la PACA era aquella que tenía la dirección de la Secretaría de Policía para identificar dónde estaba aquel que había cometido un asesinato. Y para la noticia en general era lo más común que una bruja dirigiera el departamento de policía. En cada esfera de la sociedad, cuando hay una mala ambición, cuando hay un ego desbordado, cuando existe un deseo de sobresalir pero no está dispuesto a pagar el precio, siempre el enemigo le va a aportar una solución a sus necesidades. Es como dijeran, Adrián estaba diciendo el otro día, como cuando te hacen un traje a tu medida, así el enemigo les va a hacer un traje a la medida. Artistas, políticos, empresarios. ¿Cuántos empresarios involucrados en estas prácticas perversas? ¿Por qué? Porque quieren asegurar una condición de una adquisición de bienes materiales inmensos. Sus productos probablemente no sean buenos o sean buenos, pero han elegido el peor camino. Y el enemigo siempre estará ahí. ¿Por qué tienes que pagar un precio si aquí tienen todo lo que yo ofrezco? Es como cuando te dicen, pastor, vamos a orar por mi local para que Dios lo bendiga. No es cierto, la Biblia no enseña eso, ¿eh? La Biblia no enseña que oremos por locales ni por autos, ¿no? Creemos en lo mismo entonces, nomás del lado volteado. Un día una persona me dijo, tenía mucho dinero.
distribuidor de una gran cantidad de productos de tecnología. Me dice, oye, pues él tenía poco en la iglesia. Oye, voy a abrir un nuevo local, lo voy a inaugurar. Esa palabra inaugurar, ten cuidado, es de augurio. La palabra inaugurar viene de augurio. ¿Ok? Ten cuidado con lo que hablamos a veces. Así que me dice, voy a abrir el nuevo local y necesito que ores por el local para que Dios me bendiga. Le dije, no. ¿Cómo que no? Si el otro pastor con el que iba y él irá. Dije, no. No es por eso. Necesito decirte que así no es lo que la Biblia enseña. Eso es una práctica que heredamos del mundo y una práctica que se sigue haciendo, pero no es lo que Dios avala. Dios bendice el carácter de las personas que están ahí, que laboran ahí, que viven ahí, y es lo que Dios hace. Dios bendice personas, Dios no bendice cosas. Así que no me van a decir, bendice mi carro, pastor. No. Y ese es el problema. Dios bendice corazones transformados, vidas que van en proceso de cambio. Y eso es lo que tiene el adversario. El adversario no te pide cambiar. El adversario quiere que estés donde estés y aún te ensucies más. Porque para el enemigo no hay santidad. Para el enemigo es mientras más sucio viva, mejor. ¿Qué diferencia? De verdad es un tiempo difícil el que nosotros estamos viviendo por el alto incremento de este tipo de condiciones. Hace unos días en la ciudad de Panamá, un ritual donde una gran cantidad de jovencitos estaban en el río tirados, sacrificados. Y uno pues, si estamos en siglo XXI, pues estamos en este siglo. Así que, ¿es mala la riqueza? No, acompáñame, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9 y 10, por favor. La riqueza es uno de los dones más preciosos y tenemos que aprender que lo que Dios da no añade tristeza. La bendición de Dios enriquece, genera bendiciones para bendecir a otros. Dice esta palabra, porque los que quieren empobrecerse, porque los que quieren enriquecerse caen en dos cosas, en tentación y un lazo del cual es prácticamente imposible de superar a menos que Dios no lo rompa. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Wow. Porque raíz de todos los males, recuerda, el dinero es un medio que lo necesitamos todos los días. Porque algunos, ay Señor, gracias Señor, porque soy pobre. No, Dios no es Dios de pobres porque quieren estar pobres. Dios no es un Dios de conformistas. Dios bendice el trabajo y el esfuerzo cuando caminamos con Él. Por eso dice el Salmo 1, y todo lo que hagamos prosperará cuando caminamos en la voluntad de Dios. Aquí dice entonces que el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron ¿de dónde? Van a perder lo más precioso, su fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Así que la Biblia nos está diciendo que la riqueza, siempre y cuando sea legítima, es conveniente, es productiva, es benéfica. Cuando tú trabajas con honestidad, con esfuerzo, cuando tú colocas los valores y principios morales como las bases sólidas de tus tratos en tus negocios o en tu trabajo, Dios va a prosperar y bendecir. Y en ocasiones Dios, en la medida de tu fidelidad, te va a prosperar aún más. ¿Para qué? Para que tengas, para dar en abundancia, para que disfrutes la riqueza. Pero esa riqueza no debe ser la que gobierna en nuestro corazón. Porque cuando el dinero gobierna la vida de una persona, se convierte en esclavo. El dinero es un buen siervo, pero un perverso amo. Escucha bien eso. Ese es el problema de la doctrina de la prosperidad. Acumular, querer, tener y no dar. Ese es el problema de la doctrina de la prosperidad. Así que no estamos hablando de que
La prosperidad te va a llegar. No, Dios en la medida de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu fidelidad, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Debes saber que Dios desea que prosperemos. Dios desea que prosperemos. Escucha bien, que prosperemos. Es su propósito. Pero cuando queremos medios fáciles para lograr la riqueza, estamos entrando en una esfera donde prácticamente es imposible salir de ahí. El enemigo puede darles a muchos lo que quieren, pero lo que nunca les va a decir es que siempre van a ser esclavos de él y que siempre van a estar supeditados a lo que él decida y cómo decida. En otras palabras, la factura se va a pagar a un enorme precio. Y probablemente algunos en su vida decir, yo ahorita no, pero tus hijos, la familia, es donde muchos no piensan. Nos ha tocado hablar con personas que han estado lamentablemente involucradas en narcotráfico, malas cosas. Y lamentablemente es una cadena imposible de romper. Hace años un hombre llegó a la iglesia. Y es que es el momento de podértelo decir. Llegó a la iglesia, un hombre alto. Tú lo veías y decías, ching, además de feo viene, pero con ganas de, ¿no? Y se escuchó, estuvo en el servicio, todo el servicio bien, atento, con lágrimas, y decía, wow. Pero cuando termina me dice, me gustaría hablar contigo. Yo, no, pero tú y yo solos no. ¿Me vas a secuestrar o no sé? Pues ¿cómo puedes pensar? Yo no sé cómo, pero el Señor me llevó a decir, no. Pues lo vi. Y más tarde me dice, yo necesito lo que tú estabas predicando. Pero tú dijiste que era necesario reconocer, arrepentirse y dejar todo. Y dije, sí. Pero entonces necesito que me escuches para que me digas qué voy a hacer. Digo, es que no necesitas decirme nada. Es un asunto entre Dios y tú. Yo no necesito saber tu vida. Como algunos, y dime, ¿y qué más? ¿Y cómo más? Mientras menos sepas, mejor. Yo aprendí eso. Al rato ni puedes con tu carga y todavía traes la de otros 20. Y le dije, no, es que necesito que me diga. Su trabajo era asesinar por contrato. Wow. Qué terrible. ¿Qué puedes decirle? Le tuve que llevar a los pies del Señor y decirle, necesitas romper con eso. Necesitas cambiar. La manera fácil de aparentemente tener una posición, de tener una riqueza, de tener vehículos, bienes inmuebles. Tú y yo a veces no conocemos ni con quién vivimos al otro lado. No sabemos cómo ni qué. No tenemos por qué ser policías para investigar, pero lo que estamos diciendo es que muchas personas aparentan algo y la realidad es otra. Así que este hombre empezó a asistir a la iglesia. Y cada vez que iba a la iglesia era un mar de lágrimas, llorando, levantando sus manos, adorando a Dios. Su esposa, igual. Sus hijos empezaron a ir a la iglesia. Pero cada vez era más frecuente el decir, oye, no puedo romper con esto. Ya avisé y no puedo romper, salir de esta condición. Y llegaba en la mañana y me decía, ora por mí. ¿Qué pasó? Mira, mañana en el periódico va a salir esto en Bugambilias.
Y yo, no, ni me digas. No quiero saber nada. No, ora por mí. Finalmente, cuando él habló con su jefe una vez más, a petición mía, el jefe le dijo, ya te hiciste cristiano, ¿verdad? Y él dijo, sí, ¿y usted también? No, usted no es cristiano. Si fuera cristiano hubiera salido igual que yo. El jefe le dijo, mira, el único consejo que te voy a dar es que no podemos salirnos de esto. Sabemos tanto, tenemos tanto que no podemos romper. Y un buen día, gracias. Y déjame decirte, él intentó romper. Compró un gran, como le dicen, truck food, una troca, esas la adaptó para vender comida. Él trató de cambiar, trató de hacer las cosas. Nosotros fuimos a orar para que Dios le bendijera y Señor, prepara que este escenario, sillas, todo precioso, colocó un camión. Tuvieron que ir por él para decirle, este no es el negocio, aquí es. Cuando finalmente llega el momento, me dice, pastor, ya no voy a venir a la iglesia. ¿Por qué? Tengo un enorme riesgo de que muchos lleguen tras de mí y no quiero que lleguen a la iglesia y les den una pequeña bañadita de acero. Qué tremendo. Y hasta el día de hoy sigue ahí. Qué tremendo. A veces el camino fácil no tiene salidas. No hay atajos para la riqueza. No hay camino fácil para obtener éxito, victoria, fama, posiciones. Gobiernos están establecidos bajo esta condición donde el enemigo es su aliado, es quien gobierna y domina. Venezuela, podemos decir muchos más. Entonces, ¿el enemigo puede prosperar? Sí. Y muchos cristianos creen que son bendecidos por Dios cuando están haciendo el juego del adversario. Negocios ilícitos, corrupción, cohecho, degradación. ¿Cuántos políticos hoy estamos encontrando con una gran cantidad de riqueza ilícita, no tanto por lo que entidades federativas les han propuesto, sino porque están legitimizando leyes que son contrarias a la vida, vendiendo sus conciencias, vendiendo a sus familias? ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Recuerda, no el dinero. Abraham era rico. José de Arimatea era millonario. O sea, el dinero es una buena condición para desplegar lo que nosotros podemos hacer, pero no es un sustituto de caminar con Dios correctamente. Qué importante. Anhelamos que Dios nos prospere. Yo soy el primero en orar por ti, que Dios te bendiga y te prospere. Esa es mi oración continuamente. Pero cuando se traslada o se cruza la línea de la necesidad por amar al dinero, es donde está el gran riesgo del que estamos hablando. Wow, qué rápido se nos ha ido el tiempo. Segunda de Timoteo 2:5, por favor. Cuando un éxito es genuino, tiene que tener una palabra: legítimamente. ¿Cuántos corredores hemos escuchado en las Olimpiadas que cruzaron la barrera del tiempo, de la velocidad, superaron el récord anterior, entraron en primer lugar? Y todos les aplaudimos, nos pusimos de pie porque
Estábamos viendo una persona fuera de serie. Pero cuando viene el examen, perdió todo. Un futbolista hoy aquí. Bueno, a mí no me gustan tanto los deportes, pero al final un deportista acaba de caer en esa trampa. Tú quieres ser mejor futbolista, mira, aquí hay estas otras puertas, otras propuestas para que seas mejor, tengas velocidad, puedas cabecear, puedas golpear. En cada esfera de nuestra vida estará el enemigo tratando de que nosotros caigamos. En tu honestidad, en tu integridad. No falta quien llegue y te diga, mira, si me ayudas, ya sabes que compartimos las risas y las alegrías. Y máxime te llegan cuando estás en el peor momento. Pero es justo ahí donde nosotros tenemos que recordar, si mi anhelo es alcanzar fama, riqueza, el éxito en cualquier área de mi vida, debo hacerlo legítimamente. Nada que me avergüence y nada que avergüence a mi familia. Nada que avergüence al Señor a quien sirvo y pertenezco. Esto es lo que estamos hablando. Lo que el enemigo estaba proponiendo a Jesús no era simplemente para él, era la exposición que haría a lo largo de las generaciones con cada uno de aquellos que caminamos con Dios. Y es que es tan fácil adquirir o hacer dinero de la manera como lo perverso lo propone. Qué difícil. Permíteme ir rápido porque de otra manera no tenemos. La metodología que el enemigo va a usar y siempre ha utilizado porque le ha funcionado es la seducción. Seducir quiere decir o significa propiciar a alguien por medios legítimos o ilegítimos, cambiar su forma de pensar, de actuar, para hacer otra cosa que no estaba dispuesto a hacer. Seducción. Y eso es lo que el enemigo hace. A veces propone argumentos tan válidos, tan genuinos, que uno cree que es lo correcto. Y cuando tenemos el problema, la necesidad, la adversidad, no colocamos todo el fondo de nuestros valores para poder entonces tomar una decisión, sino que a la luz de esta circunstancia lo medimos y tomamos su propuesta. Este año no sabemos cómo será. Los analistas políticos o financieros tienen sus opiniones y son válidas en el ámbito donde ellos se desenvuelven, pero no tienen la razón por completo. Tenemos un futuro no incierto, pero sí desconocido, diría yo. Pero ese destino al cual vamos, si Dios ha tenido amor y misericordia de nosotros hoy, mañana también lo tendrá. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Nosotros entonces necesitamos, como Jesús, mantener nuestro carácter definido. Saber que la misión a la cual somos llamados, debemos caminar en esa senda. Las propuestas para adquirir fama, riqueza, gloria, posiciones, bienes, si no son lícitos, traerán una enorme crisis en la vida de las personas. Concluimos con esto. Uno de los grandes, mencioné de las grandes metodologías que el enemigo utiliza, además de la seducción, es el halago. Ay, pastor, qué bonito predica. Y déjame decirte eso, cuando salimos para empezar la iglesia, el pastor de aquí, el hermano Arevalo, me dio un consejo dentro de varios que no se me olvidan. De esos, como dices, le atinó, ¿no? ¿Cómo sabía que no? Pues por ahí. Me dijo, una de las cosas que debes tener mucho cuidado es que cuando prediques, van a venir a decirte, pastor, qué bonito predica.
Y me dice el hermano David, pero tú recuerda que el diablo ya te lo dijo antes. Qué tremendo, ¿eh? Ese es uno de los consejos que el pastor me dio hace poquitos años. Así que los halagos, la adulación, son cosas con las que en ocasiones pegan a nuestro ego, tocan las fibras más profundas de nuestro ser, propician que el sentimentalismo aflore, generando una superioridad a nuestra capacidad de comprensión de la objetividad que debemos tener, y nos hace adeptos de los halagos, de la adulación, y caemos en esa tremenda trampa. ¿Qué estrategia entonces debemos tener? Mira, próxima semana te prometo terminar, si Dios permite, con la segunda tentación. ¿Ok? Esta adulación es una de las que genera mayores estragos y aparentemente la más inofensiva de ellas. Tengamos cuidado. ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida laboral para generar nuestros recursos, nuestros ingresos? Es probable que propuestas no gratas vendrán de una manera sutil para propiciar que demos un paso y caigamos en ellas. Evítalo. Dios no se mueve en la deshonestidad. Nuestro Dios es un Dios que es justo, que ama la justicia. Un Dios que tiene sus ojos muy, muy claramente atentos a nosotros. La Biblia dice que Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos cargar. Y si ese momento llegara, Dios nos dará también la salida. Hay momentos, y lo digo en lo personal, cuando estamos en el punto de quiebre, cuando tus esfuerzos no funcionan, cuando lo que haces no genera, cuando tocas, brincas, saltas y haces y no hay. Es donde dices, ¿y ahora qué? Y ese ahora qué es la condición que el enemigo está esperando precisamente para confrontar nuestro tiempo de crisis con una propuesta que nos va a sacar de esa situación. No la aceptes. Mantente firme, porque el Señor dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Hay una palabra que me gusta mucho en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, donde dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero esa palabra dice, no te fallaré. Qué tremendo. No te fallaré. Puede ser que tarde el recurso del cielo, pero llegará. Puede ser que tardemos más, pero estaremos del lado de los vencedores. No vendamos nuestra integridad por una falsa propuesta que nos va a hundir y va a escribirse un capítulo negro de nuestra vida, de la cual quizás nunca salgamos de ahí, ni nuestra familia. Es mejor, como dijo el salmista, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? No estoy diciendo que sea fácil. ¿Estamos de acuerdo? Porque no, el pastor la planteó tan fácil. No, no es nada fácil. Pero es donde nuestra fe y la palabra de Dios van a generar una confianza plena de saber que a quien servimos y pertenecemos tiene el control de todas las cosas. Cada mañana Dios ha reservado ya un escenario donde su gracia y su amor se pueden palpar. Su misericordia hace posible que el día de hoy tú y yo nos movamos. Y Dios conoce el presente y el mañana. Algo que no comenté, pero la próxima lo comentaré, es que el enemigo no conoce el futuro. Él está limitado al presente. Es tremendo, ¿eh? Pero a quien debemos rendir y exaltar es aquel que venció al enemigo y aquel que sigue diciendo, estoy sentado en un trono de justicia y de gloria. Jesús sentado a la diestra del Padre. Yo quiero invitarte para que podamos orar reconociendo humildemente que por nuestras fuerzas no podremos superar a un adversario tan fuerte. El salmista dijo, porque tú me libraste de mi adversario que era mayor que yo.
Eso es lo que dice la Biblia. Así que vamos a orar diciendo: Señor, sosténme de tu mano. Padre, gracias por la oportunidad que nos concedes hoy de adentrarnos en los tesoros de tu palabra, en la vida práctica que hoy enfrentamos y necesitamos los recursos del cielo para seguir adelante. Cuando nuestra economía entra en crisis, cuando nuestros problemas matrimoniales, familiares, Señor, se agolpan, cuando los trabajos, los negocios, Señor, están a punto de quiebra. Señor, solos no podemos, te necesitamos, Dios. Cuando vienen propuestas que parecen tan inocentes y efectivas, ayúdanos a discernir, Señor, para no caer en la trampa. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Toma nuestra mano, Dios. Que cada mañana tu voz pueda ser escuchada por nuestros oídos y tu palabra pueda dirigirnos, Señor, disipar las sombras, las dudas, para que el día de hoy se está gestando. Ayúdanos para no tomar decisiones rápidas ni movidos por los problemas o circunstancias, sino esperar en ti para poder accionar y ser avalados por ti en lo que hagamos, mi Dios. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús.